un tiempo antes del tiempo, un momento antes del principio. Hoy vamos a descubrirlo. ¿Sabías que la Biblia insinúa lo que ocurrió antes de la creación? Lo que descubriremos hoy podría cambiar tu visión del universo. Si alguna vez te has preguntado cuándo comenzó todo, este video es para ti. Hoy exploraremos qué dice la Biblia sobre el tiempo antes de la creación. Lo compararemos con lo que nos dice la ciencia, y descubriremos cómo esta revelación puede cambiar nuestra percepción del universo y de Dios. La tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Este versículo de Génesis es crucial porque describe el estado primitivo y caótico del universo antes de la creación formal del mundo. Se habla de un desorden primordial, un vacío y una oscuridad absoluta, que en la tradición teológica se interpreta como un caos que precede a la creación ordenada de Dios. Esta idea de un estado caótico y desordenado ha sido una fuente rica de reflexión tanto en la teología como en la ciencia. Las interpretaciones teológicas sobre este caos primordial varían, pero algunas de las más relevantes incluyen el caos como espacio para la creación. Según algunos teólogos, el desorden y vacío no es simplemente una falta de materia o un vacío en el sentido físico, sino un espacio en el que Dios puede introducir su orden divino. Este concepto se relaciona con la idea de que Dios transforma lo caótico en algo estructurado y funcional, dando forma al universo a partir del caos. El caos como manifestación del mal. Otros teólogos han sugerido que el caos primordial podría simbolizar la ausencia de la voluntad divina antes de la intervención de Dios, lo cual también podría implicar la presencia del mal o del sufrimiento en el universo antes de la creación de la luz y la ordenación del cosmos. El caos como misterio divino. Finalmente, algunos enfoques sostienen que el caos primordial es una manifestación del misterio de Dios, un espacio donde lo divino está presente pero aún no revelado, lo que deja abierta la posibilidad de entender a Dios como el creador de todo orden y armonía a partir de lo incomprensible. Este estado primordial es un tema que invita a la reflexión, ya que refleja cómo la Biblia utiliza el caos para presentar un inicio más grande, y muchas veces misterioso, de la creación. La cosmología moderna, a través de la teoría del Big Bang, también se enfrenta a una noción de antes del tiempo. Según esta teoría, el universo tal como lo conocemos comenzó a existir a partir de una singularidad en un punto infinitesimal, pero la pregunta, ¿qué había antes del Big Bang?, sigue siendo uno de los mayores enigmas de la física. Algunos científicos sugieren que el tiempo mismo podría haber comenzado en el mismo momento del Big Bang, lo que complica la idea de un antes del tiempo. Sin embargo, hay teorías que exploran la existencia de un estado primigenio antes de la creación del universo observable. Estas incluyen la teoría de los multiversos. Esta teoría propone que nuestro universo es solo uno entre una infinidad de otros universos, todos nacidos de condiciones iniciales distintas. De ser cierta, esta idea podría conectar con el concepto bíblico de un caos primordial, donde lo visible y lo invisible, lo ordenado y lo desordenado coexisten. Teoría de la gravedad cuántica. Algunos físicos sugieren que el espacio-tiempo podría ser más fluido e interconectado de lo que imaginamos, permitiendo un estado sin tiempo antes del Big Bang. Este concepto también recuerda la visión teológica de que el caos primordial está más allá de nuestra comprensión del tiempo lineal. Hemos explorado el estado primigenio del universo desde dos perspectivas. Teológica, la Biblia habla de un caos primordial que precede la creación, un espacio desordenado donde Dios establece su orden. Científica, la cosmología moderna plantea preguntas sobre lo que existía antes del Big Bang, abriendo el debate sobre un antes del tiempo. Ambos enfoques nos invitan a reflexionar sobre el origen del universo y cómo los conceptos de caos, vacío y oscuridad han sido interpretados en la historia, desde las escrituras hasta la ciencia moderna. 1. Dios existiendo fuera del tiempo y el espacio. La idea de que Dios existe fuera del tiempo y el espacio es una de las nociones más profundas de la teología cristiana. En la Biblia, Dios es descrito como eterno y fuera de los límites del tiempo humano. Dios no está sujeto al tiempo. En 2 Pedro 3, 8,
Se dice que para Dios un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. Esto sugiere que el tiempo, tal como lo entendemos, no aplica a la naturaleza divina. Dios es el Alfa y la Omega. En Apocalipsis las 10:13 de la noche, Dios se presenta como el principio y el fin, indicando que Él existe antes del tiempo y está por encima de todo lo que conocemos. Este concepto de un Dios eterno y atemporal coloca el origen del universo en una perspectiva trascendental, donde la creación misma es el acto de un ser que no depende de las limitaciones del tiempo ni del espacio. 2. Referencias en Proverbios las 8:22-31 sobre la sabiduría antes de la creación. En Proverbios las 8:22-31, la sabiduría se presenta como algo que existía antes de la creación del mundo, participando activamente en el acto de la creación. La sabiduría fue establecida desde el principio, antes de las obras más antiguas. Proverbios las 8:23. Este pasaje describe cómo la sabiduría, personificada como una entidad, estaba presente con Dios desde el principio, antes de que el mundo fuera formado. La sabiduría no solo es una característica de Dios, sino una compañera divina que estaba jugueteando en la creación. Proverbios las 8:30. Este pasaje sugiere que la creación no fue un acto aislado de poder, sino una expresión de sabiduría divina y amor. Este concepto resalta que antes de la creación del mundo físico, ya existía un plano espiritual de sabiduría que colaboraba con Dios en el orden del cosmos. 3. La existencia de los ángeles y su papel en la precreación. Job 38, 4-7. En Job 38, 4-7, cuando Dios responde a Job, Él menciona la presencia de los ángeles durante la creación del mundo. Este pasaje es clave para entender que los ángeles no fueron creados después de la tierra, sino que estuvieron presentes desde el principio. ¿Dónde estabas cuando yo fundaba la tierra? Dime, si tienes entendimiento, cuando las estrellas del alba alababan, y todos los hijos de Dios gritaban de alegría. Job 38, 47. Este versículo sugiere que los ángeles, hijos de Dios, ya existían antes de la creación del mundo físico y fueron testigos de su fundación, participando en la gloria y el gozo del acto creador. Por lo tanto, los ángeles tienen un rol primordial en el plano espiritual, siendo testigos y participantes del acto creativo divino. 4. El posible conflicto celestial antes de la creación de la tierra. Isaías las 2:12 de la tarde -15. Ezequiel 28:12-17. A lo largo de las escrituras, hay indicios de que antes de la creación de la tierra, hubo un conflicto celestial que involucró a Satanás y sus seguidores. Este conflicto se relaciona con el orgullo de Satanás y su deseo de ser igual a Dios. Isaías las 2:12 de la tarde -15. Este pasaje describe la caída de Lucifer, quien más tarde se convertiría en Satanás, quien fue expulsado del cielo debido a su deseo de ser como Dios, lo que desató un conflicto cósmico. Ezequiel 28:12-17. Aquí se describe a Satanás como un ser angelical lleno de belleza y sabiduría, pero que cayó debido a su orgullo y corrupción. Este pasaje subraya el conflicto espiritual que ocurrió antes de la creación del mundo físico. Este conflicto celestial sugiere que la creación no solo fue un acto de orden, sino que estuvo marcada por una batalla espiritual que involucró a los ángeles y las fuerzas del mal, prefigurando la lucha entre el bien y el mal que seguiría en la historia de la humanidad. En este segmento, hemos explorado el plano espiritual antes de la creación, mirando varios aspectos cruciales. Dios fuera del tiempo y espacio, un ser eterno y atemporal que existía antes de la creación del universo. La sabiduría divina como un atributo esencial que existía con Dios desde el principio, participando activamente en la creación. Los ángeles como testigos y participantes en la creación, existiendo en el plano espiritual antes de la creación física. El conflicto celestial, que involucró la caída de Lucifer, prefigurando la lucha espiritual que marcaría la creación. Estos elementos nos dan una visión profunda de la realidad espiritual que existía antes del comienzo del mundo físico, sugiriendo que la creación es solo la manifestación final de un plano espiritual eterno que fue testigo de conflictos, sabiduría y la eternidad de Dios. El propósito divino desde la eternidad. 1. Efesios 1,
4. Nos escogió en él antes de la fundación del mundo. Este versículo es fundamental para entender el propósito divino en la creación. Aquí, el apóstol Pablo nos revela que Dios, en su soberanía, nos escogió antes de la fundación del mundo. Esta idea implica que, antes de que el universo fuera creado, ya existía un plan divino, una voluntad preexistente de Dios para la humanidad. La eternidad de Dios y su propósito. Dios no crea el mundo de manera aleatoria ni como un accidente. Todo está alineado con un propósito eterno que ya estaba en su corazón desde antes de que el tiempo comenzara. Este propósito no solo es para la creación física, sino para la redención y salvación de la humanidad. Este concepto invita a los creyentes a ver su existencia como parte de un plan mucho más grande, que trasciende los límites del tiempo y del espacio. 2. Jesucristo como el Cordero inmolado desde antes de la fundación del mundo. 1 Pedro 1:20, Apocalipsis 13:8. En 1 Pedro 1:20, se nos dice que Jesucristo fue destinado como el Cordero inmolado antes de la fundación del mundo. Este versículo refuerza la idea de que la redención de la humanidad no fue una reacción improvisada, sino una decisión tomada desde la eternidad. Jesucristo y la salvación como un propósito eterno. Desde antes de la creación, el sacrificio de Jesucristo como el Cordero inmolado ya estaba planeado por Dios. Este acto de amor y sacrificio es el centro del propósito divino para la humanidad, lo que demuestra que la creación misma fue pensada como el escenario en el que se desplegaría el amor redentor de Dios. Apocalipsis 13:8 también menciona al Cordero inmolado antes de la fundación del mundo, subrayando la centralidad de Cristo en el plan de Dios para la humanidad, desde antes de que el tiempo comenzara. Este concepto muestra que la redención no es un plan barrio, sino una parte integral del plan divino desde el principio, lo que pone en evidencia la profundidad del amor de Dios por la humanidad. La creación como una expresión del amor divino y no un accidente. Es importante reflexionar sobre el propósito detrás de la creación. La Biblia nos enseña que la creación no es un accidente ni una serie de eventos aleatorios, sino una expresión del amor divino. Desde el principio, todo en el cosmos fue creado con un propósito claro: manifestar la gloria de Dios y su amor por su creación. La creación y la redención son inseparables. La creación del universo fue pensada no solo como un acto de poder, sino también como un acto de amor. Dios creó el mundo para revelar su gloria, y dentro de esa gloria, la humanidad es llamada a participar del plan redentor a través de Jesucristo. La creación como escenario del amor eterno de Dios. Desde antes de la fundación del mundo, Dios ya había planeado cómo el mundo caído sería restaurado a través de su Hijo. La creación, por lo tanto, es un acto de amor divino premeditado, no un mero accidente cósmico. Este concepto nos invita a ver el universo no solo como un lugar físico, sino como el escenario de un amor divino eterno, donde cada ser humano tiene un papel en el plan eterno de Dios. En este segmento, hemos profundizado en el propósito divino desde la eternidad. Efesios 1:4 revela que Dios nos escogió antes de la fundación del mundo, indicando que todo está alineado con un propósito eterno. Jesucristo como el Cordero inmolado desde antes de la fundación del mundo, mostrando que la redención es un plan preexistente, no una reacción ante el pecado. La creación no es un accidente, sino una expresión del amor divino, donde la redención y la creación están profundamente conectadas como parte de un plan eterno. Este entendimiento de la creación invita a los creyentes a ver su existencia como parte de un plan divino eterno, donde todo tiene un propósito en el amor de Dios, desde antes de la fundación del mundo. Conexiones con otras culturas y textos antiguos. 1. Comparación con mitologías antiguas. Sobre el caos y la creación. Las mitologías de diversas culturas antiguas comparten temas similares sobre el caos primordial y el proceso de creación, aunque con enfoques diferentes. A continuación, compararemos algunos de estos relatos con la visión bíblica del caos y la creación. Mitología mesopotámica. Enuma Elis. En la mitología babilónica, el Enuma Elis describe la creación como un conflicto entre dioses, en el que Marduk derrota a la diosa del caos, Tiamat, para crear el mundo a partir de su cuerpo dividido.
Esta visión muestra un origen violento del universo, donde el caos es vencido por el orden divino, pero a través de una lucha. Mitología egipcia. En la cosmovisión egipcia, el dios Atum emerge del caos primordial, Nun, creando el mundo a través de un acto de autorreproducción. El caos en este caso es más un vacío del que surge la vida, y el proceso de creación es una manifestación de la autoridad divina de Atum. Mitología griega. En la mitología griega, el caos es descrito como una masa primitiva de la que emergen los primeros dioses, como Gaia la tierra y Urano el cielo. La creación en este contexto es más una sucesión de eventos en los que diferentes fuerzas divinas se interponen para dar forma al universo. En comparación, la visión bíblica de Génesis muestra un Dios único que crea el mundo no por medio de conflicto o lucha, sino por medio de su palabra. El caos en Génesis no se personifica ni es vencido en una guerra, sino que es ordenado por la voluntad soberana de Dios. 2. Referencias a escritos apócrifos como el libro de Enoc. El libro de Enoc, un texto apócrifo de la literatura judía, contiene relatos fascinantes sobre la creación, los ángeles y el origen del mal, y presenta ciertas similitudes y diferencias con el relato bíblico. El libro de Enoc y los ángeles caídos. Enoc describe cómo ciertos ángeles, conocidos como los vigilantes, descendieron a la tierra y enseñaron a la humanidad secretos prohibidos, lo que provocó la corrupción y el caos en la creación. Este relato destaca la influencia de los ángeles en la creación, un tema que también aparece en la Biblia como en Job 38:7, pero aquí se enfatiza más la rebeldía de los ángeles. El origen del mal en Enoc. El libro de Enoc también menciona cómo el mal comenzó con los ángeles caídos que corrompieron a la humanidad, una historia que se alinea con los relatos bíblicos de la caída de Satanás y la introducción del mal en el mundo, aunque con detalles adicionales. Aunque el libro de Enoc no es canónico en muchas tradiciones, tiene influencias en el pensamiento judío y cristiano antiguo, particularmente en la visión de los ángeles y el origen del mal. No obstante, la Biblia presenta el origen del mal de una manera más centrada en la desobediencia de la humanidad en el relato de Adán y Eva, mientras que Enoc profundiza más en el papel de los ángeles caídos. 3. Diferencias clave entre la visión bíblica y otras cosmovisiones, aunque existen paralelismos entre la Biblia y las mitologías antiguas. También hay diferencias clave en la forma en que se entiende el caos, la creación y el orden del universo. Monoteísmo versus politeísmo. Una de las diferencias más marcadas es que la visión bíblica es monoteísta, con un solo Dios que crea y gobierna el universo. En cambio, muchas mitologías antiguas presentan dioses múltiples que compiten o colaboran para crear el mundo. El papel de la humanidad. En la visión bíblica, la creación tiene un propósito claro que incluye a la humanidad como la culminación de la obra divina, hecha a imagen de Dios. En muchas mitologías antiguas, la humanidad no es vista como el punto culminante de la creación, sino más bien como un ser que existe para servir a los dioses o mantener el orden cósmico, el caos como algo ordenado, mientras que en muchas mitologías antiguas el caos es descrito como una fuerza primordial que debe ser vencida a través de la lucha. En la Biblia, el caos es simplemente un estado sin forma que Dios ordena con su palabra. No hay un conflicto cósmico, sino un acto de creación sereno en el que el caos es transformado en orden. En este segmento, hemos comparado la visión bíblica de la creación con mitologías antiguas y escritos apócrifos. Las mitologías antiguas, como el Enuma Elis y las cosmovisiones egipcias y griegas, presentan la creación a menudo como un conflicto cósmico entre fuerzas divinas, mientras que en la Biblia, la creación es un acto de voluntad divina pacífica. El libro de Enoc ofrece un relato único sobre los ángeles caídos y el origen del mal, pero la Biblia se centra más en la desobediencia humana. Como las principales diferencias entre la visión bíblica y otras cosmovisiones incluyen el monoteísmo, el papel central de la humanidad en el plan de Dios, y la ausencia de lucha cósmica en la creación bíblica. Este análisis nos ayuda a comprender cómo la cosmovisión bíblica sobre la creación se distingue de otras visiones antiguas, y cómo refleja la idea de un Dios único y soberano que crea el mundo con un propósito divino y amoroso.
Si Dios tenía un plan antes del hágase la luz, ¿qué plan tiene para tu vida? Si hemos visto que Dios tenía un plan eterno antes de la fundación del mundo, esto nos lleva a preguntarnos, ¿qué plan tiene Dios para mi vida hoy? Si Él pudo orquestar el universo y la creación con un propósito tan perfecto, ¿no es cierto que también tiene un propósito para cada uno de nosotros? La vida no es un accidente, y la existencia humana tiene un significado más profundo del que a veces podemos comprender. Hoy hemos viajado más allá del tiempo, pero ahora la decisión está en tus manos. Hemos recorrido un viaje profundo a través del misterio de la creación, el caos primordial y el propósito divino. Pero este viaje no termina aquí. El misterio no es solo algo del pasado. El misterio también se encuentra en nuestras vidas hoy. El hecho de que Dios tenga un plan eterno significa que nuestra respuesta a ese plan es crucial. La decisión de aceptar su propósito en nuestra vida es lo que define nuestro destino. Ahora que hemos explorado este tema tan profundo, la invitación es clara. Si este video te ha impactado, suscríbete para seguir explorando los misterios de la fe y la verdad de Dios en tu vida. Comparte este video con amigos y familiares para que ellos también puedan conocer este misterio tan grande. Comenta abajo, ¿qué piensas sobre el plan de Dios para tu vida? ¿Cómo ves la creación desde esta perspectiva? Queremos conocer tu opinión y compartir juntos este viaje de descubrimiento. Recuerda que este es solo el comienzo. La fe es un camino continuo, y cada video es una oportunidad más para profundizar en el entendimiento de los misterios divinos. Sigue con nosotros en este viaje y juntos descubramos más.